Buenas tardes, bienvenidos a otra clase de cálculo vectorial, modalidad a distancia. Esta sería su cuarta sesión y bueno, cuando comparta pantalla se van a dar cuenta que estoy grabando en la madrugada. Este, no se ha podido resolver mi instalación. Apenas tuvimos un rato de teléfono, en lo cual para varios días sin conexión nos es casi como un, no sé, caído del cielo, por decirlo de alguna forma. Entonces, por favor tengan paciencia, los videos van a seguir siendo grabados, las sesiones van a ser todavía síncronas, pero bueno, vaya, tiene sus ventajas. No todo está mal porque sea síncrono, porque la grabación se queda para futuras consultas y pueden estarlos viendo cuantas veces quieran y necesiten. Yo les pediría que por favor, yo debo de invitarlos más, esa en realidad es mi parte, una invitación a que por favor usen la barra de comentarios para sus dudas, preguntas, inquietudes. Ahora solamente hubo una duda, que no está mal, o sea, si no tienen dudas, pues no hay por qué, pero yo les invito a que sí lo usen. Y el chat del grupo, ese, pues sí, podemos dejarlo para si quieren ustedes expresarse, hasta incluso decir algún comentario, una broma o algo, mientras esté todo dentro de lo habitual, de manera respetuosa, a lo mejor con algo de orden, sin groserías, ni nada por el estilo, pero sí les permito que ustedes mismos se puedan hasta incluso saludar entre ustedes. Buenas tardes, amigos, hola, ¿cómo están? O algo así, siempre y cuando no distraiga todo el grupo, o no forzosamente, o no algo de una forma exagerada, o sea, vaya, tienen permiso ustedes también de expresarse un poco para tener un poco de interacción o ser amables entre ustedes mismos, o no sé cómo se comuniquen por el WhatsApp, digo, también puede ser esa la situación. Pero bueno, yo nada más los invito a que, o que puedan, o les doy la libertad o la opción de que puedan utilizar esas herramientas como mejor les guste y les convenga. Pueden escribir ahí sus dudas en el chat, pero como ven, ahora no sé por qué la barra de chat ya no está disponible en los videos grabados y por eso ya no se pueden consultar. Pero los comentarios o dudas o preguntas que ustedes escriben en la sección propiamente de comentarios del video de YouTube es así. Entonces por eso hago esa diferencia, por eso les pido que mejor escriban en esta otra parte que está aquí abajo, porque es mucho más fácil que se mantenga y que ahí se puedan poner todas las dudas que ustedes quieran y yo les voy a dar respuesta a todas ellas. A pesar de que tuve muy mala conexión el día de hoy, lunes, en la clase sí pude estar al pendiente de lo que escribieron, que fue muy poco, pero estuve al pendiente y también, bueno, fue poco lo que escribieron, pero, pero la idea es que ustedes pueden ahí escribir, agregar, preguntar, hacer las observaciones que ustedes gusten. Pues por favor, siéntense libres de participar dentro de su clase. Bueno, ya terminando con esta parte, otra vez la sesión se va a dividir en un video de 55 minutos y una de 35 minutos, como hasta ahorita se ha llevado. Estoy grabando la clase en lunes justamente porque ahorita es cuando tengo una conexión continua, pues porque ya la mayoría de la gente ya está desconectada, o sea, no solo los que estamos en casa, sino incluso todos. No sé si eso afecte a la infraestructura de Telmex en que me puedan poner atención a mí, pero bueno. En lo que se solucione, se está pidiendo una banda de ancha mayor, si apenas si tenemos teléfono, las cosas van progresando, pero no es a la velocidad que uno quiere, como siempre, por lo general siempre pasa eso. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar a la sesión ya formalmente. Y nada más les pediría que me tuvieran paciencia, se está resolviendo todo y todo para que se tenga una mejor clase. Entonces, ahora sí vamos a pasar en lo de materia. Inicio por compartir pantalla. Sí, minimizo esto y doy unos cuantos segundos pensando en que a lo mejor todavía están viendo una pantalla negra, que unos 3, 2, 1, 0. Yo creo que ya desapareció la pantalla negra, ya podemos observar. Y dice así, nosotros, de hecho, permítanme, me muevo
Creo que por acá es donde estorbo menos. Mm, sí, sí, creo que ahí es donde estorbo yo mismo menos. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver el subtema 1.2, que es la deducción del criterio de la segunda derivada para funciones de dos y tres variables, concepto de matriz y determinantes hessianos y resolución de problemas. En este momento, en esta parte, vamos a ver mucha teoría, tal vez incluso 2 sesiones van a ser de pura teoría y luego una completita o una y media más de ejercicios, porque son muy largos. La razón es porque estas herramientas requieren su deducción y todo un trasfondo de teoría que pues consume mucho tiempo y se requiere de estar haciendo trabajo teórico y después ya vendrán la parte de ejercicios. O sea, ya sé que lo ideal, y eso me lo han comentado muchas veces, es que veamos una definición, una teorema, ejercicio, definición, teorema, ejercicio. Pero en esta parte no va a ser posible, porque hasta que ya tengamos todos los teoremas y definiciones, es cuando ya nos van a dar la fórmula. O sea, de ahí en fuera vamos a ver, no, definición es tal herramienta, o definición es tal esta otra cosa, o este tal concepto. Luego los teoremas que nos van a ir uniendo cada uno de estos conceptos hasta que al fin obtengamos una expresión que es la que vamos a realmente a utilizar. Pero necesitamos, si ustedes pueden ver en el título del subtema, reducción del criterio de la segunda derivada para funciones de estas tres variables. Tenemos que ver teoría. Entonces, por eso les pediría que tuvieran un poco de paciencia. Ahora, no está nada mal ver teoría. La verdad es que yo preferiría ver más teoría y más cosas así, aunque yo entiendo al alumno, licenciatura, no porque yo sea de maestría, no, sino que es común que tengan más inquietud en cómo resolver problemas, lo cual es muy, muy válido, pero más adelante, y ya en lo que sería en los últimos semestres, este es cuando van a tener esta transformación, y si estudian un posgrado la van a notar más, la teoría es fundamental para la aplicación de teoremas o ejercicios y cómo se va a poder utilizar las cosas y demás. O sea, es la verdadera fuente, la que verdaderamente le da apoyo, ayuda al ingeniero, es su base teórica, no estar haciendo ejercicios, 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 porque eso, cuando vayan en octavo semestre, no se van a acordar. Es la verdad, no se van a acordar. Pero lo que sí van a mantener en su memoria es todo ese fondo teórico que les va a permitir rápidamente reinsertarse al tema. Entonces, aunque hagan ahorita 5.000, estoy exagerando, está bien, exageré, unas 200 derivadas, 200 integrales, si quieren, unas series de esas muy abusivas desde mi punto de vista, dentro de unos semestres no se van a acordar ni de la mitad. Y lo que es peor, la mitad de esos casos no se aplican o no, o va a ser muy raro que los vean en un caso real. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente se utiliza? Nos dirían los alumnos. Oye, pues es que, entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Si de nuestra bola de derivadas y demás terminé utilizando 4 o 5. La teoría es lo que verdaderamente se utiliza, es esa base que les va a decir cuándo se pueden usar y cuándo no, y bajo qué suposiciones o qué condiciones o bajo qué circunstancias se puede utilizar o no la herramienta, es lo que verdaderamente se utiliza. Ya lo demás se puede resolver con computadora. O sea, la verdad es que las derivadas y las integrales de la vida real no se pueden resolver con fórmulas. Se tienen que resolver con métodos numéricos, porque ya son demasiado complicadas como para poderse resolver de formas analíticas. Entonces, se utilizan los métodos numéricos, que es una de sus materias. De hecho, en el siguiente semestre, en la mayoría de los planes, según yo, es cuarto semestre. Algunos planes lo tienen hasta quinto, sexto, así que depende de muchas cosas. Pero yo lo tuve por ahí de cuarto semestre, entonces nada más por eso lo digo. Este, y ahí van a ver cómo se pueden resolver todas estas cosas de una manera mucho más sencilla y es como verdaderamente lo van a utilizar. ¿Y qué creen ahí? Lo fundamental es la teoría, porque lo que les están dando es la instrucción de cómo utilizar el método numérico para resolver el problema. Entonces, una vez les sale una vez el problema, se hace en computadora y jamás lo vuelven a hacer. Entonces, es por eso que, ¿cuál es la verdadera fortaleza del ingeniero? Está en su teoría.
no en hacer 1 millón de ejercicios. Entonces, por eso no hago mucho hincapié. ¿Vamos a hacer ejercicios? Sí, pero hago más hincapié en la teoría, por esta razón, que en ejercicios. Bueno, y es que esto va a pasar varias veces a lo largo del semestre, así que mejor lo aclaro de una vez. Antes de entrar en el teorema ya oficialmente del subtema 1.2, vamos a ver brevemente lo que es una derivada direccional. Esto porque ya sé que no todos tuvieron la fortuna de estudiar apropiadamente estos subtemas en las últimas unidades, ya sé, de cálculo, o lo vieron muy a prisa, entonces prefiero dar esa parte como una introducción y así todos estamos sintonizados, como siempre les dicen, ¿no? Bien, derivada direccional. Definición. Se llama derivada direccional en el punto x0, y0 y en la dirección v coseno alfa, seno alfa. Permítanme. Ahora sí, ya tengo listo mi point to fix. Vamos a ponerlo yo creo que por aquí está bien. Start. Y dice, y vamos a ponerlo en un rojo, que se llama la derivada direccional. ¿Qué les dice direccional? Que tiene una dirección en el punto x0, y0. Eso ya no debe de ser nuevo. ¿Por qué? Porque las derivadas se evalúan en un punto. Y eso ha sido desde siempre, desde el cálculo diferencial, cuando tienen la derivada y luego la evalúan en un punto. Bueno, si se trata de una derivada de algo que es multivariable, evaluarla en un punto x0, y0. O si es de más variables z0, g0 y todos los demás, pues ya no debe de ser nada nuevo, nada más se evalúa en un punto de estudio y ya. Pero ¿qué es lo importante? Que a diferencia de todo lo demás, esta es una derivada que va a tener una dirección. ¿Y cuál va a ser esa dirección? La de este vector, que de hecho es un vector unitario. Este v coseno alfa, seno alfa, pues resulta ser, y eso ya lo hago en mi Paint, ¿qué es lo que verdaderamente estamos haciendo? O sea, ¿por qué? ¿Qué es ese b coseno alfa, seno alfa? O voy a poner la vista únicamente del plano XY. Aquí está, disculpen que no me salen muy bien las cosas. Sí. Aquí está mi eje coordenado Y o mis ordenadas y mis abscisas. Ya sé que no están muy derechas, ténganme algo de paciencia. Y aquí está mi origen, mi muy mal pintado origen, o incluso Z. Ustedes están viendo desde Z infinito, entonces lo están viendo en una vista superior. Y aquí tenemos a XY. Y nuestro XY, recuerden que va a ser nuestro dominio R2, o el producto cartesiano de R cruz R. No sé si recuerdan que así se le denomina también, R cruz R, porque esto que es un producto cartesiano, la asociación entre puntos de dos conjuntos, o en este caso de hecho van a ser espacios vectoriales, pero son dos conjuntos. Los conjuntos, el conjunto real y luego su asociación con todos los puntos de otro conjunto real, por eso es R cruz R, es un producto cartesiano que nos da como resultado a R2. Y luego estos se mapean por medio de estas funciones que nosotros estamos estudiando, funciones escalares de variable vectorial, porque recuerden que el dominio es X y Y, o sea, recibe un vector de dimensión 2. Mapean sobre Z, y ese sería nuestro producto cartesiano R3 o R cruz R cruz R. Y bueno, ya basta de cortes informativos, pasemos a nuestro vector. ¿Qué es este vector? Nosotros, imagínense que en nuestro plano XY está mapeada una superficie, pero eso está arriba de nosotros. Nosotros solamente nos estamos fijando en el dominio, que es lo que tenemos en la base. Pues en alguna dirección que nosotros nos interesa analizar la derivada justamente en esa dirección, nosotros, para darle una dirección, vamos a utilizar a este vector, muy mal dibujado, pero en un momento, no debo de remarcarlos. Este vector B. Sí, es una neta dirección B que yo estoy fijando. De hecho, es un vector unitario. Entonces, más que testa de vector, es un acento circunflejo. O vaya, pues, su capuchón o gorrita, como le llegan a mencionar en algunas ocasiones. Déjenme ver si le puedo subir al grueso. Más grueso. Sí, yo creo que con 23 puntos es suficiente. Entonces,
Este es nuestro vector B que está en una dirección que nosotros queremos analizar. Si ustedes recuerdan en sus clases de geometría analítica o de estática, hay unos vectores que se llaman cosenos y vectores, perdón. Hay unos ángulos llamados ángulos y vectores y con sus correspondientes cosenos y vectores. Ya lo corregí. Y son ángulos en los cuales pueden orientar a un vector cualquiera en un X, Y, Z, sin perder, o sea, si no tienen pierde. Por ejemplo, el ángulo alfa, que es este de aquí, es fácil de reconocer porque no importa cómo esté orientado el vector V en el espacio. Es el vector que viene desde el eje de las abscisas hacia el vector V, y ese es alfa. Hay un vector, hay un ángulo beta, otro ángulo director llamado beta, que proviene desde la parte positiva o el semieje positivo del eje de las ordenadas y hacia el vector, y así igual se define para el de alfa. Desde la parte positiva, semieje positivo del eje de las abscisas hacia el vector, ese es alfa. Y desde el semieje positivo del eje de las ordenadas hacia el vector, es el ángulo beta. Pero como luego resulta ser muy complicado acordarse de este alfa, beta, y ya no se diga de gamma, que gamma es desde el semieje positivo del eje de las cotas, o sea, de las zetas, hacia el vector B, forma el ángulo gamma, y ese es el tercer ángulo director. Aquí ya no lo dibujo porque estamos hablando de algo que sea en 3 dimensiones y no tengo cómo dibujar un ángulo que vaya desde el plano. En este momento que estoy dibujando netamente el plano, es algo que viene desde otro plano del espacio hacia mi ángulo que está completamente horizontal. Entonces, por el momento lo vamos a omitir. Y este ángulo alfa, pues este ángulo director que proviene desde la parte positiva del semieje de las X hacia el vector, no importa cómo estoy integrando en el espacio, ese vector alfa es el mismo que aparece en su expresión aquí V del vector que van a utilizar para su derivada direccional. Es el que les va a dar la dirección de su derivada, o ustedes quieren calcular la derivada en esa dirección, con esa orientación, o sea, con un vector que tiene un ángulo alfa, o sea, cómo está orientado ese vector. Si ustedes quieren analizar en una dirección de netamente y positiva, entonces el alfa tiene que ser 90 grados y sería el coseno de 90 grados, o bueno, del coseno de su ángulo alfa. Y luego se preguntan, ¿y por qué el siguiente elemento dice seno alfa y no coseno beta? Porque el coseno beta, por eso se llaman cosenos directores. Coseno alfa, el primero que tienen aquí, sí es un coseno director, porque proviene de un ángulo director, viene de alfa, de este alfa de aquí, de este ángulo director de aquí, viene de ahí el coseno director y es el mismo que ustedes están poniendo de primera componente en su vector, en alfa, todo en términos de alfa. ¿Por qué en el segundo aparece seno alfa? ¿Está mal? No. Lo que sucede es que ustedes, en lugar de utilizar el ángulo director beta, lo que van a hacer es utilizar justamente esta propiedad del seno. Para obtener a este ángulo beta, ¿qué otra forma tienen de calcularlo? Pues, ¿qué les parece? O sea, para obtener a al coseno del ángulo beta, vamos a ponerlo con otro color. Otro color. Este verde está bien. Stark. Plumón. Sí, entonces, ¿por qué no escribe? Ahí está, ya está. Les digo que vamos a utilizar los ángulos directores y entonces el que se debe de usar formalmente es el coseno de beta, el coseno director del segundo ángulo director, que es beta. Entonces, coseno beta. ¿Por qué no está utilizando coseno beta y sí seno de alfa? Bueno, ¿cómo se calcula el coseno de beta? Cateto adyacente del ángulo, el cual sería este de aquí. Bueno, pegado al eje, es que no los estoy encimando. Este de aquí, este de color verde, es el cateto adyacente
del ángulo beta. ¿Y cuál sería? Es cateto adyacente entre hipotenusa. Hipotenusa pues es el mismo ángulo, digo, el mismo vector b, o bueno, lo que vale en magnitud del vector b, que como sabemos es un vector unitario, su magnitud es 1, ¿no? Pero independientemente de eso, el triángulo que se está dibujando aquí, ¿cuál es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es este de aquí al lado, el que tiene 90 grados, aquí su otro ángulo interno, y tiene al ángulo beta, que es el que nos interesa. Aquí tenemos su cateto adyacente, su cateto opuesto, sí es su cateto adyacente, su cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál es la otra forma de calcular el coseno, este cateto adyacente entre hipotenusa, del ángulo beta? ¿Cuál sería la otra forma de calcularlo? Bueno, este mismo cateto adyacente, ¿qué pasa si nosotros lo proyectamos aquí adelante? Aquí. Pues resulta que es el cateto opuesto, pero para el ángulo director alfa. Entonces, para calcular este coseno de beta, que es el cateto adyacente entre hipotenusa del ángulo beta, para el triángulo que se forma en esta parte superior, se puede obtener con el triángulo inferior, este triángulo rectángulo inferior, pero con el ángulo alfa. Entonces, utilizando ahora alfa, ¿cómo lo calcularían? Pues este cateto adyacente es el cateto opuesto, pero del ángulo alfa. Y la hipotenusa no varió en el cálculo, sigue siendo el mismo. Entonces, el coseno de beta resulta ser, para el caso del plano, que es igual al seno de alfa. Entonces, de esta manera solamente van a utilizar un solo ángulo director, que es alfa. Pero, en esencia, lo que siguen utilizando es el coseno de beta, que es el segundo ángulo director. Pero con esto creo que ya quedaría claro por qué estamos utilizando seno de alfa y no coseno de beta. Lo único que están haciendo es hacer el cálculo de otra manera. Bien. Y ahora la derivada va a ser justamente el límite cuando s, que es un parámetro, tiende a 0, de la función valuada con esa dirección. O sea, observen bien lo que tenemos aquí. Es f, o sea, la función valuada en el punto x0 y y0, ¿de acuerdo? Y de hecho eso es lo que podemos observar. Vamos a observar de hecho toda la expresión. La derivada, ¿se acuerdan cómo se calcula? Es la pendiente de la recta tangente, sí. Y también otra cosa, destino menos el origen, o sea, un punto que está muy poquitito, pero delante de él, del punto donde estábamos haciendo el estudio y el punto donde estamos haciendo el estudio. Entonces observen el límite. El punto origen, o sea, sobre el cual nos estamos apoyando para hacer el estudio, no se trata más que de la función valuada en x0 y y0, que es en donde están valuando la derivada evaluada en el punto x0 y y0. Entonces, ¿qué hacen para el cálculo? Pues calcular en el punto origen a la función valuada en el punto x0 y y0. Y ahora, para hacer el cálculo de la derivada, es como si se desplazaran muy, muy poquitito por delante de él. Va a ser el siguiente punto, para poder justamente trazar una recta secante y que al tomar el límite se va a volver a hacer un solo punto y por eso es una variación instantánea. No sé si recuerdan eso de sus clases de cálculo diferencial. O sea, tenemos nosotros una función. En el punto x0 y y0, que vamos a pensar que está aquí, el punto x0 y y0, es donde ustedes están evaluando la derivada. Y ahora van a evaluar, ese sería punto de inicio. Y su punto destino, vamos a pensar que está por acá, debería estar bien dentro de la curva. No le hagan mucho caso de que no está muy, muy dentro de la curva, pero esté dentro de la curva. Cuando ustedes lo evalúan en el siguiente punto, ustedes van a obtener una recta que es secante y que pasa en dos puntos
sobre la curva. Pero cuando ustedes hacen que esta variación, esta separación entre ambos sea muy pequeñita, tan pequeñita que estén prácticamente uno encima del otro, se vuelve una tasa de variación instantánea y por lo tanto una recta tangente, porque pasan muy cerca los puntos entre sí y por eso ese es el concepto de la derivada. Entonces, recuerden cómo se calculan estas distancias, destino menos el origen. El punto destino, el que es más grande, menos el origen, donde ustedes están evaluando la función, o la derivada evaluada en esa función. Entonces, destino menos el origen. En el origen, que es el sustraendo, es el fx0y0, que es lo que tienen aquí escrito ya en palomita. Ya se los vuelvo a poner otra vez en palomita. Ya quito todo y sigo escribiendo. Entonces, ¿cuál va a ser ese punto destino? ¿A dónde es a dónde van a llegar? Pues al punto siguiente y con cierta dirección, porque como ya estamos en un espacio de R2, pues ya no es tan sencillo como decir, pues un delta de X, pero también va a haber un delta de Y. ¿Y en qué dirección y en qué montos? Entonces ahora se le tiene que dar justamente una dirección, como aquí, o sea, una dirección en B, en X, Y, y por eso se utiliza al vector, que es el que yo les estaba mencionando, de coseno alfa, seno alfa, y que va a aparecer aquí arriba como la función valuada en el punto inicial x0 más un pedacito en dirección de alfa, en dirección de x, por eso es S, el parámetro S, por coseno alfa. Si se dan cuenta, como este V es un vector unitario, entonces al multiplicarlo por un parámetro S, no es más que decir un tantito en la dirección de X o en la dirección, en la componente X de esta parte. No es más que otra forma de decir que es un pedazo, o bueno, es este pedazo que yo estoy escribiendo aquí abajo de mi vector V. O sea, ¿qué tanto en dirección X? ¿Qué tan grande es esa componente en X? Por eso es S veces el coseno de alfa. Y si se dan cuenta, esa S pues no es más que una hipotenusa. ¿Y qué les va a dar por resultado al multiplicar al coseno por la hipotenusa? Pues únicamente el cateto adyacente, que es esta flecha que estoy escribiendo aquí abajo. ¿Qué tanto me estoy moviendo en dirección X? Es lo único que les quiere decir. Y en Y partimos desde el punto Y0 más S veces qué tanto me estoy moviendo en el seno de alfa. Pero recuerden que ese seno de alfa es igual al coseno de beta, entonces lo que les está diciendo es qué tanto me estoy desplazando ahora en dirección vertical, en dirección de las Y. Entonces, ese coseno alfa y ese seno alfa no es más que decirles la hipotenusa multiplicados por los respectivos. ¿Y qué les da por resultado? Cuánto me estoy moviendo en dirección X y cuánto me estoy moviendo en vertical en dirección Y, en donde yo puse esas flechitas. O sea, me estoy refiriendo a los tamaños de los catetos, opuesto y adyacente, bueno, vaya, es que depende de qué ángulo estamos hablando, ¿verdad? Pero bueno, me refiero a su componente, que esa sí está bien señalada, esa flechita en azul en la base, en dirección X, es cuánto me estoy moviendo en X o el tamaño de la distancia en X y cuánto me estoy moviendo en la dirección Y. Y si se dan cuenta, conforme esos tamaños varían, nos va a variar el ángulo de alfa y por lo tanto nos va a variar la dirección del ángulo B a lo largo de nuestro plano XY. Entonces, sí, se los estoy desmenuzando por completo. Entonces no estamos más que haciendo el cálculo con una dirección V, por eso se llama derivada direccional. Estamos haciendo el cálculo de derivada, pero en una dirección V a lo largo de mi eje XY. Bien. Hijos, en esta parte es en donde sí extraño la parte presencial porque podría observar si me están entendiendo o no. O si tienen más dudas y demás. Bueno, por circunstancias ahorita no vamos a poder. Y eso se simboliza, como aquí ya está mencionado, como la derivada direccional y en qué punto. O sea, el punto es el punto de apoyo y ya el vector B, que es el que les va a dar la dirección, ya en función de eso ya pueden hacer el cálculo de
de la derivada direccional, la del punto de apoyo y hacia dónde me dirijo. Y se denota en todas estas formas. La derivada direccional del punto x0 y0, la derivada direccional de la función z, la derivada exacta, pero aunque es una función z, recibe de dos variables. Entonces, ¿por qué derivada exacta? Pues porque lo que tiene en el denominador, que está aquí abajo, es un vector. Entonces, por eso es una derivada exacta, aunque van a terminar siendo también derivadas parciales, en cierta forma. Ahorita vamos a ver qué diferencia tiene. Se va a calcular como una derivada exacta, pero es que se le hace un cambio de variable. Ahorita van a ver. Y esta sería la razón o la otra forma de cómo se escribe la derivada exacta de S en términos del parámetro S, porque justamente lo vamos a hacer en función de una sola variable y por eso termina siendo una derivada exacta. Y eso es lo que vamos a hacer. O bien la derivada de la función valuada en el parámetro S. Entonces, si se dan cuenta, ahorita ya les di el fundamento teórico de por qué se llama derivada direccional y ahorita van a ver que queda muy fácil. Donde S es un parámetro, es un vil parámetro, o sea, es otra variable muda. Entonces no pasa nada. Y para calcularla, estas son las instrucciones. 1. Se sustituyen las expresiones paramétricas. X es igual a x0 más S coseno de alfa. Y Y igual a Y0 más S seno de alfa. O sea, no nada más estamos cambiando, o sea, la X que es general por el X0 del punto en donde se están apoyando más S veces el coseno de alfa, que no es otra cosa más que el tamaño, una vez más, es el tamaño de la componente que tienen aquí en dirección X. Y a Y0 por Y0, el punto de inicio, el punto de apoyo, más ese seno de alfa, que no es otra cosa más que el tamaño de su componente en dirección en Y. Así como se los estoy señalando aquí abajo. Aquí literalmente aquí abajo en donde estoy marcando. Entonces, nada más es en azul el tamaño en X y en rojo el tamaño en Y. Entonces, nada más estamos haciendo eso y en función de un parámetro S. O sea, ¿qué tanto nos vamos a ir en qué dirección? Y bien, y así se sustituye en la expresión Z, que es función de X y Y se va a obtener a Z función de G y S. Perdón, la función Z va a ser la función únicamente de S. ¿Por qué? Porque ya se sustituyó a X y a Y por el X0 y Y0 y esos son números. X0 y Y0 son números, nada más unas coordenadas de un punto, entonces ya son números. Y el S coseno alfa y S seno alfa es lo único en donde va a haber variable. Alfa, pues es la dirección, entonces es un ángulo y S es el único parámetro. Entonces, sí, se van a mover a la par, igual que un cuadradito. O sea, no nos vamos a ir en direcciones rectangulares. Se va a ir siempre en forma de un cuadrito. Si ustedes ponen S igual a 3, entonces 3 veces en dirección X y 3 veces en dirección Y. Entonces siempre nos vamos a mover como un cuadrito. Pero la intención es esa, que ahora va a ser todo función de S. Ya se va a transformar en una función que antes era función de X y Y por una función que es únicamente función de S, de un parámetro. Y ya se deriva ahora con respecto de S, pues porque solamente está variando en función de ese único parámetro y de esa única variable. Entonces, si se dan cuenta, ya quedó muy, muy facilito. ¿Por qué significa que ustedes van a tener su expresión igual polinómica en XY? Lo sustituyen por el X0 más S coseno alfa y Y0 S seno de alfa y todo se va a transformar en números. Los cosenos y senos, pues en términos del ángulo nada más van a ser cosenos menores a 1, o sea, 0.8, 0.6, es lo de menos. El X0 y Y0 pues no es más que un vil número. Desde el punto donde ustedes están haciendo el análisis y ese va a ser su única variable. La derivan en términos de su única variable y luego, lo mejor de todo, evaluar en S igual a 0. Porque ¿qué están haciendo con eso? Que la variación entre los puntos sea tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña,
que entonces están prácticamente encima del punto. Es cuando el límite de S tiende a cero. Sí, tal como nosotros lo vemos en la definición. Aquí dice el límite cuando S tiende a cero. Entonces, al hacerlo función de S, luego lo van a hacer límite cuando S tiende a cero. Entonces es lo mismo que evaluarlo cuando ya S igual a cero. Aunque recordemos que en cálculo diferencial no es que signifique lo mismo, pero para fines prácticos en esta parte, sí, ya es una vir sustitución. Entonces, literalmente, la única instrucción que verdaderamente necesitan es la del inciso 3, aunque para llegar a ella se tiene que hacerlo de 1 y 2. Pero al fin y al cabo lo que van a necesitar es evaluar la función g, que ya está en términos de su parámetro s, cuando s es igual a 0. Y ya sería la derivada o sea, ya su derivada direccional de la función z que recibe xy termina siendo la derivada de esa función cambiada en forma de parámetros o en función de s, y luego cuando s tiende a cero, que es justamente la expresión o esto que estoy escribiendo o aquí poniendo entre rectángulos. O sea, la derivada direccional es la función transformada para que tiene parámetros de s, y luego cuando s es igual a cero, o porque tiende a cero, porque toma el límite, y ya quedó, una vez que se haya derivado con respecto a s, por supuesto. O sea, si se dan cuenta, ya es lo que está escrito. No tienen que hacer otra cosa más que lo que ya está escrito. Mi apunte ya está hecho para eso. Por eso les digo que hagan un formulario. O sea, literalmente es sigue las instrucciones nada más. Pero después de toda esta explicación teórica que les va a decir y por qué sirve. Lo ideal es hacer ejercicio, pero ahorita ya no da tiempo porque ya estamos en cálculo vectorial. Eso lo debían haber hecho en la materia anterior, pero por lo menos ya con esto les debió de haber servido de un repaso. Ya los ejercicios es lo de menos. El trasfondo teórico para lo que lo vamos a utilizar ya está dado. Bien, entonces ya leí el subtema. Ahora, teorema. Sean una función R2 a R, o sea, otra vez, es un R cruz R, como estoy aquí señalando, o sea, estamos utilizando de dominio que es nuestro espacio, porque es un espacio vectorial, nuestro plano de R2. Ese va a ser mi dominio. Y mapea hacia cotas, hacia Z. Y eso es todo, lo mismo que estábamos utilizando. Entonces, ¿qué es nuestra función f? Una función escalar de variable vectorial. Escalar porque mapea hacia z. Y vectorial porque recibe, vectorial de variable vectorial porque recibe un vector en xy. Y es su dominio, aparte. Bueno, es consecuencia de. Una función cuyas segundas derivadas parciales existan en una región abierta R. Región abierta, recuerden, porque si la cerramos, ya no podemos calcular la derivada, porque no podemos sacar el cálculo si nos cierran ahí, ya no hay forma de sacar el siguiente punto, ¿no? Porque ya no existe. Entonces la frontera nos pone un problema, pero que sea abierta es un precipicio de números y nada más necesitamos tomar el siguiente, exactamente el siguiente después. Una variación de una millonésima después del punto de estudio. Entonces es para que puedan utilizar los puntos de la frontera siendo una región abierta. Y esto, una región abierta del plano XY. Pues sí, porque es nuestro dominio, es donde estamos haciendo el estudio. X0, Y0, un punto crítico. Ok. Entonces, ahora resulta que el punto donde estamos haciendo el cálculo de nuestra derivada direccional es un punto crítico, no es un punto cualquiera, es un punto crítico. Es un punto en donde sus primeras derivadas, ¿cuánto valen? 0 o se anulan. Entonces es un punto en donde las primeras derivadas son 0 o se anulan. Por esa razón vamos a utilizar las segundas derivadas también. Contenido dentro de nuestra región. Si no, no vamos a poder hacer el cálculo. Todo debe estar encerrado donde nosotros estamos haciendo el estudio. Y sea U, o bueno, ya no lo estoy, eso no está escrito en el texto, pero punto y coma, U, o bueno, o sea U, así se lee matemáticamente. U, vector unitario, U1, U2, un vector unitario en el plano XY. Y
la segunda derivada direccional de la función valuada en el punto x0, y0, la segunda derivada direccional de la función valuada en el punto x0, y0. Entonces, si se dan cuenta, nada más nos están dando los ingredientes. Entonces, dos puntos y aparte. Inciso 1. La función valuada en el punto x0, y0, que recuerden que es un punto crítico, es un valor máximo relativo si la segunda derivada direccional de u en x0, y0 es menor a 0 para todas las direcciones de u. Ah, muy bien. Un máximo relativo si la segunda derivada, si se dan cuenta, es el criterio de la segunda derivada que ustedes vieron en el cálculo diferencial, pero ahora para todas las direcciones, es lo que les quiere decir. Si la segunda derivada en todas sus direcciones, valuada en ese punto, son menores a 0. Esto para todo vector u unitario. Para todo u vector unitario existente nos quiere decir que es para todas las direcciones. Vamos a ver esto rápidamente en GeoGebra. Es un máximo relativo, ¿no? Entonces, sería un paraboloide, la mejor idea. Entonces es menos, input menos, paréntesis, x cuadrada, más y cuadrada. Y vamos a sumarle después un más 5, no, tal vez menos, un más 3, y le ponemos un tantito de un menos. Y ahí tenemos un paraboloide. Esto está igualado a z, ¿no? Ya no le puse igualado a z, pero de todas formas lo procesa. Ahí tenemos un paraboloide, el cual en el punto 0,0 en x3 presenta un máximo absoluto. Ya sé que en el teorema puse máximo relativo, pero recuerden que la diferencia entre máximo absoluto y relativo es que esto se compra para todo el dominio. Entonces, la diferencia es mínima, no afecta en absoluto. Es importante, pero es mínima. Entonces, observemos lo que ocurre justamente en la cúspide, en el punto máximo. No importa en qué dirección ustedes apunten, o sea, en cualquier dirección vector unitario u, para allá adelante, para acá, hacia otro lado, en todas las direcciones de ese vector u, o en todas las direcciones posibles de ese vector u, al utilizar la segunda derivada, justamente que es el criterio de la segunda derivada, ustedes van a obtener que va a ser negativa. Vamos a verlo esto desde el punto de vista de un solo, de un solo plano, de una sola vista. Ahí estamos, a ver, para que sea, ahí está, en una vista lateral, en donde tenemos a x positivo, que está justamente aquí. Este va a ser nuestro x positivo. Y acá está nuestro z positivo. Ahorita estamos omitiendo y. ¿Y qué observamos? Lo mismo que ustedes vieron en cálculo diferencial, que si ustedes, por criterio de la segunda derivada, en este punto máximo, aquí, en este punto máximo, evalúan la segunda derivada y les da negativa, ¿qué significa que la segunda derivada sea negativa? Que en derivadas está decreciendo, o sea que fue positiva, luego 0 y luego negativa. O sea que en la gráfica ustedes primero tuvieron pendientes positivas. Ay, ok, vamos a hacerlo más bonito. Y vamos a ponerlo, sí, en azul, está bien. Ustedes obtuvieron primero derivadas positivas en esta dirección, luego la derivada en el punto crítico es 0, lo voy a poner que va en esa dirección, pero ustedes saben que es totalmente horizontal, y nada más por el cambio de herramienta. Y luego, ¿cómo fue? Negativa. Así es como se comportan las derivadas cuando ustedes están analizando un máximo en dos dimensiones. Primero son positivas. Aquí primero son positivas. Luego cambian a ser 0 cuando es el punto máximo, o sea, es cuando el punto crítico, cuando evalúan la derivada en el punto crítico es 0, y finalmente
se vuelven negativas después del punto crítico, porque, ay, lo puso por acá, ponte acá, ahí está, negativas. Ojalá se alcance a ver, pero y si no, lo pongo con... Antes del punto crítico, ¿cómo es la derivada? Positiva, porque estamos creciendo, estamos subiendo hacia el punto crítico. Estamos subiendo al punto crítico. Por eso la derivada, como es positiva. Luego en el punto crítico, la derivada es cero, porque justamente es el punto crítico. Estamos horizontales. Ya llegamos al clímax, ya llegamos a la cúspide. Y luego negativas. Empezamos a descender de nuestra cúspide. ¿Y cómo va a ser la derivada ahí en adelante? Negativa. Y entonces la segunda derivada, que no es más que la variación de la variación, que indica que va de positiva a cero, negativa. Positiva, cero, negativa. Entonces, ¿qué significa que está pasando? Estamos decreciendo. Desde el punto de vista de la segunda derivada, las derivadas como están decreciendo. Estamos pasando de positiva a cero, negativa. Positiva a cero, negativa. Estamos decreciendo. Entonces, ¿por qué teoría de la segunda derivada? Cuando ustedes lo vieron en cálculo diferencial. Cuando la segunda derivada es menor a cero, o sea, negativa, indica justamente un máximo relativo por el mismo dibujo que tienen delante. Porque ustedes en derivadas primero tuvieron un crecimiento, luego llegaron a cero en el punto crítico y luego negativo. Baja. Ah, pero eso es en cálculo diferencial. Ahora, ¿qué ocurre en el espacio? Pues esto está pasando en dirección X, también está pasando en dirección Y, y está pasando en cualquier otra dirección que ustedes se imaginen. En todas las direcciones que ustedes pongan del plano, en todas, absolutamente en todas, siempre van a tener una parte de subida, en cualquier dirección que ustedes quieran, siempre van a tener una parte de subida, en el punto crítico va a ser totalmente horizontal y luego una bajada. Entonces, en la segunda derivada direccional, no importa la dirección que ustedes pongan, no importa hacia dónde apunten, ustedes siempre van a tener esa parte que sube, el clímax, cero y luego bajada. Y en segunda derivada, ¿qué significa? Que es negativa, porque fue primero positiva, luego cero y luego negativa. Positiva, cero, negativa. Positiva, cero, negativa. Entonces, creo que ya no puede quedar más claro, más que estar repitiendo la misma explicación una y otra vez. Entonces es esta la razón física y real de por qué la segunda derivada, cuando es negativa, indica un máximo absoluto, y digo, un máximo relativo, perdón, ya absoluto si se compra para todo el dominio. Y cuando estamos hablando del espacio, si esto se cumple para todas las direcciones, entonces es un máximo en algo que ya es tridimensional. ¿Me explico? Lo mismo que hicieron para dos dimensiones, ahora para cualquier dirección en el mundo tridimensional, es lo que está ocurriendo. Ese va a ser su máximo relativo cuando la segunda derivada, sin importar la dirección en la que apunten, les va a dar negativa, que no es más que el caso de dos dimensiones, pero vista en todas sus posibilidades, en todos los planos, en todas las formas, en todas las direcciones que se les ocurra. Si se dan cuenta, por más que giro el paraboloide, se ve siempre igualito desde ese punto de vista. Bien, creo que ya los aburrí demasiado. Me voy más breve y creo que ya quedó suficientemente claro. Inciso 2. Si la función valorada en el punto x0 y y0 es un valor mínimo relativo, o sea, ya sabemos que la derivada vale 0, y la segunda derivada direccional valorada en ese punto es mayor que 0. Esto para toda u, o sea, para cualquier dirección. Entonces es el mismo caso que nosotros estamos analizando, pero ya no para un máximo, sino para un mínimo. Entonces aquí nada más le quito el signo menos y vamos a ponerle así normal para que esté en el origen. De ahí está. Y ya tenemos ahora un paraboloide con un mínimo relativo. Bueno, como sabemos que esto se cumple para todo el dominio, pues es un mínimo absoluto. Y es la misma explicación, porque en la segunda derivada que va a haber, primero va negativa, luego cero y luego positiva. Entonces el punto de vista de la segunda derivada está creciendo.
negativa, cero, positiva, negativa, cero, positiva. Las derivadas, ¿cómo van a ir? De negativa, cero a positiva, las primeras derivadas. Y ustedes calculando la segunda derivada, la variación de la variación, dice que esa derivada es positiva, porque las derivadas, como ustedes observan aquí, fueron de negativa, cero y positiva. Y esto para cualquier dirección en todo el espacio R2 y por consecuencia se va a ver así en un espacio de R3. Bien, creo que ya quedó lo suficientemente claro. Espero. 3. Eje tiene un punto silla en X0 y Y0 si su segunda derivada direccional cambia de signo para diferentes direcciones de U. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no lo vemos en nuestro querido punto silla en un hiperboloide? En un paraboloide hiperbólico. Este hiperboloide. Perdonen si luego les mezclo los nombres. Pero los dibujos y las demás explicaciones no están mal. Entonces, un X cuadrada, y para que me quede la hipérbola, un Y cuadrada. Ahí pongo el cuadrado primero. Es Y cuadrada. Y me debe dar mi paraboloide hiperbólico. Porque recuerden, tiene parte parábola, tiene parte hipérbola. Digo, hipérbola. Sí, hipérbola. Son hipérbolas. Ahí se ven, son hipérbolas. Pero desde este punto de vista son parábolas. Entonces por eso es un paraboloide hiperbólico. Y en el origen, justamente, creo que en esa vista es en donde mejor se ve qué tenemos. En el origen es nuestro punto silla. Y ahí, ¿qué tenemos? Que antes va a una dirección positiva. Luego, cuando llega al punto crítico, se vuelve horizontal y luego baja. Entonces, desde el punto de vista de la segunda derivada, en esas direcciones, en esa que acabo yo de marcar en azul fuerte, dice que primero crece, luego se hace cero y luego decrece. Se hace positiva, cero y luego decrece. La segunda derivada adicional, ¿cómo va a resultar? Negativa. O sea, es menor a cero, porque va de positivo a cero y luego negativa. Positiva, cero y luego negativa. Está decreciendo en la segunda derivada. O bueno, ¿qué está ocurriendo en las derivadas? Están decreciendo, lo que significa que en la gráfica nos está dando un máximo relativo, porque primero estamos subiendo, llegamos al clímax y luego decrecemos. Pero resulta que en otra dirección, primero estamos decreciendo, luego nos quedamos horizontales y luego subimos. Entonces, y por eso aproveché esa vista, creo que es la que mejor se ve. Entonces, desde el punto de vista de las derivadas, ¿cómo se ven? Primero las derivadas eran negativas, luego cero y luego positivas. Negativas, cero, positivas. Desde el punto de vista de la segunda derivada, dice que es mayor a cero. Estamos creciendo en la parte de derivadas. De negativo a cero a positiva. Negativo, cero, positiva en la sección de derivadas. En las primeras derivadas. En las segundas derivadas, o sea, la de variación de la variación dice que eso es creciente. Y es una gráfica que nos da por resultado un punto mínimo. Entonces, un punto silla para unas direcciones se comporta como un punto máximo, como se ve en la dirección azul. Y para otras direcciones, como la roja, es un punto mínimo. Es un punto máximo y un punto mínimo al mismo tiempo. Pues ya sé que suena contradictorio y realmente le diría no. Pero como presenta ambas situaciones y es un punto crítico, a este caso en particular de punto crítico no es un punto extremo, pero sí es un punto crítico, a este se le llama punto silla. Un punto que para unas direcciones se comporta como un máximo relativo, las direcciones en azul, y para otras direcciones, las de rojo, se comporta como un mínimo relativo. Y nos da por resultado ese punto silla, que no es un punto extremo, pero sí es un punto crítico, y en ese punto también las derivadas, las primeras derivadas, valen cero, al evaluarlas en ese punto. Creo que esa es una de las explicaciones más importantes de todo el curso. Entonces no importa que nos estemos aquí tardando toda la hora en una sola definición. Verán cómo nos va a ahorrar estos problemas. Me quedan unos segundos nada más para acabar esta parte.
El criterio no decide si la segunda derivada no cambia de signo, pero existen vectores u tales que la segunda derivada direccional es igual a cero. O sea, eso ya es un caso que ni siquiera... Muy bien, dice que ya debo de acabar esta primera parte. Entonces nada más concluyo esta parte y ya nos seguimos con la demostración, que recuerden que es parte, es una deducción. Entonces el criterio no decide si la segunda derivada no cambia de signo, pero existen vectores u tales que la derivada direccional es valorada en ese punto es igual a cero. Y eso ya físicamente ya no sé, no se me ocurre ningún ejemplo. O sea, ya es algo, una cosa tan fea, tan tosca, que quién sabe qué sea. Entonces ya requiere de análisis posteriores y de otros teoremas para saber qué es. Pero ya está fuera de lo que son los límites de nuestro curso, nada más. O sea, vaya, se resume con lo que dice. El criterio no decide, está fuera de nuestros alcances en este momento. El criterio no decide. Entonces no se preocupen, ya. Es un caso raro. Y así se concluye, el criterio no decide. Y ya, no pasa nada. Y bien, en el siguiente video, no dejen de ver en todos los videos, las dos partes, vamos a ver su demostración y vamos a avanzar en la parte de teoremas, y ya para a ver si alcanzo a hacer la generalización y ya para que la siguiente clase ya no sea de teoría, sino de ejercicios o de muy poca teoría. Pero sí vale la pena haber hecho hincapié en toda esta parte porque verán que esta explicación es vital para todo lo que se nos viene encima. Entonces, en realidad, yo creo que ganamos muchísimo tiempo. Dejo de compartir y por favor no dejen de ver todos los videos. Muchas gracias por atender.